Bueno, Alex, ¿qué ha pasado? Estamos aquí en un nuevo sitio, ¿no? Pues sí, parecemos magos, hemos aparecido en un lugar nuevo. Bueno, vamos a centrarnos un momentito. Vamos a hablar sobre las cosas que tenemos aquí, porque ya que Alex es nuestro coleccionista residente, nos va a enseñar un poquito de la cosa que ha traído y cuál la marca un poquito más. Bueno, pues tengo por aquí un par de Game Boys, pero he traído también un par de... No llegan a ser consolas, pero bueno, artefactos, llamémoslos, de Digimon, de Pokémon, una Pokédex. Vamos a aceptar pulpo como animal de compañía en este caso, ¿vale? Pero sí, hoy, como habéis podido ver un poquito de lo que hemos dicho, vamos a hablar de las consolas de nuestra infancia. Vamos a abarcar desde los 90 hasta la época actual, ¿vale? Un poquito así hablando de pues Nintendo, PlayStation, ¿vale? Así que arrancamos. Dos épocas, dos generaciones, un solo podcast. Bienvenidos al segundo episodio de Tú no Tú no habías habías nacido. nacido. Dos generaciones, un podcast, ningún filtro. Del wifi lento a la fibra óptica. Súbele el volumen, esto es Tú no habías nacido. Bueno, vamos a empezar entonces con tu generación, ¿vale? Vamos a hablar de las consolas de los 90 que lo petaron. Vamos a hablar de Nintendo, PlayStation, Sega. Yo, antes de que hablemos de las marcas de las que estás hablando, me gustaría Vale. que hiciésemos una mención de honor a otra marca, a Atari, ¿vale? Ujú. Una de las empresas pioneras en el mundo de las consolas, porque creo que durante este podcast vamos a hablar de muchas curiosidades, vamos a hablar de muchos problemas, muchas rencillas, incluso guerras Sí, un guerras poco. directamente. Veremos anuncios, veremos pullitas que son más que pullitas. Ujú. La primera guerra que yo conozco es la de Atari contra Nintendo y no es de los 90, es más bien de los 80, ¿vale? Exactamente. Me gustaría indicar que allá por 1982, 1983, con la crisis económica que se vivía allá a nivel general, pero en este caso en Estados Unidos, que recordemos, Atari es una empresa estadounidense. Mucha gente por el Ujú. nombre piensa que es una empresa japonesa, damos por hecho que es una empresa japonesa. De hecho, bueno, pues Nintendo, Sega sí que lo son, pero en este caso Atari no. ¿Qué pasó? En 1982, en 1983, con la crisis, Sega se apresuró a intentar lanzar al mercado más producto del que los consumidores querían. Todavía los videojuegos no eran algo tan importante, las consolas tampoco, y hubo un error de cálculo porque lanzaron muchas más copias de las que el mercado podía asumir. En este caso fue el juego de ET. No sé si te suena, si has escuchado Sí, algo. un poquito de mitos urbanos, dicen alguna cosilla, pero sí. Bueno, más que mito es una realidad, Ujú. porque se llegó a descubrir que Atari enterró en un desierto en Nuevo México un montón de copias del juego de ET, porque bueno, fue un fracaso total, la calidad del juego era muy muy mala Sí. y decidieron enterrarlos en un desierto. Esto fue un golpe duro para Atari, que gastó mucho dinero en intentar producir un juego que no resultó. Y el golpe final, que lo vamos a un poco ahora redirigir con los 90, porque es el final de los 80, en Ujú. 1989 Atari sacó su consola portátil, que fue la Atari Lynx, Atari Lince, pero es que en 1989 Game Boy sacó su famosa Game Boy ladrillo, la que todo el mundo conocemos, Sí. la gris. Eso fue un duro golpe para Atari, prácticamente con esa situación la empresa murió, y aunque después sacó otra consola, la Atari Jaguar, pues básicamente con estos dos golpes, uno que digamos que fue un autoataque a lo que el mercado no asumió, y lo que Ujú. pasó con la Game Boy, pues Atari desapareció del mapa. O sea, resumiendo, Nintendo sepultó a Atari para que no vuelva nunca más. Porque Nintendo llegó a Estados Unidos, vamos a hablar un poco ya de Nintendo, ya Ajá. que la has mencionado. Nintendo llegó a Estados Unidos en un momento donde las consolas domésticas, como en el caso de Atari, habían pegado un bajonazo increíble, pero en Japón estaban yendo muy bien, entonces se abrieron al mercado estadounidense, ¿ok? Y fue un bombazo, o sea, volvió a resurgir. Porque Nintendo, vamos a hablar un poco del origen, ¿vale? Se encargaba de hacer otras cosas antes. Antes no se, eran videojuegos lo que hacían, sino estaban explorando. En la época de los 60 dijeron, vamos a tocar muchos palos. Empezaron con cartas tradicionales japonesas,
¿vale? Eso es como una curiosidad, entretenimiento como tema de juguetes, ¿vale? Incluso se aventuraron a los, a los hoteles del amor, ahí en Japón, porque ahí se usa mucho, ¿vale? Pero, o sea, fue una de las aventuras que Nintendo tuvo allí en Japón. Pero bueno, luego se redirigió al tema videojuegos con la consola Game Watch, ¿vale? Y dijeron, ostras, esto funciona. Pues sacaron la Nintendo, la NES o, dependiendo del país de donde seas, la Famicom, ¿vale? También es conocida con ese nombre. Y luego sacó una consola que tú ya has mencionado aquí, que te voy a dar pie a que hables un poco de ella ahora, que es la Game Boy. Sí, la Game Boy, la primera Game Boy fue la Game Boy ladrillo, la gris. Ujú. Yo no voy a hablar de esa en particular porque a mí sí que me pilló, como he dicho, esta consola portátil es del 89, yo soy del 93. Para mí la primera consola portátil fue la Game Boy Pocket, ¿vale? Esta Ujú. Game Boy que tengo por aquí, no sé si se ve bien, pero bueno, esta Game Boy rojita que viene con su carcasa, que evidentemente está un poco deteriorada por el paso del tiempo. Pero sí que esta fue mi primera consola portátil y te diría que como consola la primera que utilicé. Sí que en casa tuve la Super Nintendo, pero muy de chiquitín y tengo algún recuerdo vago de ella Ujú, sí. con los juegos clásicos retro. Pero esta fue la primera y me gustaría que comentásemos varias cosas o varios clásicos que por lo menos para la gente de mi época eran muy importantes. No sé Yo si te has dejo. escuchado hablar del cable Link. Sí, el famoso cablerín de la Game Boy con el Pokémon. O sea, yo lo conozco por el Pokémon, ¿eh? En sí, el cable Link servía para muchos más juegos, pero es Ujú, verdad que casi todo el mundo lo hemos utilizado para clonar Pokémon. ujú, Básicamente, clonar Pokémon era lo más top de la época. O sea, era como si te estuvieses, no sé, hackeando el mundo. Lo que sí. pasaba es que si yo tenía un Pokémon legendario, un Pokémon fuerte, digamos, y quería que tú lo consiguieses, conectábamos. Siempre importante tener los dos la misma generación de Pokémon, es decir, el Ujú. rojo y azul, por ejemplo, y yo te pasaba el Pokémon fuerte, ¿vale? Un Pokémon legendario y tú a mí me pasabas cualquier Pokémon, uno débil, Un Metapod. por ejemplo. Mm. Lo que se hacía era que en el momento en el que la persona A, yo tengo el Pokémon legendario, ya te lo he enviado, Ujú. lo que teníamos que hacer era yo apagar la consola para no perder el Pokémon y que a ti te llegase. Eso era la ruleta rusa de la época, porque había veces Madre en mía. las que yo perdía el Pokémon por habértelo pasado y había más de una persona con mala intención, en este caso la persona B, digamos, la persona que pasaba el Pokémon débil, que Ujú. te decía, no, espera un poquito más, y la persona A, en este caso, yo perdía el Pokémon legendario, con lo cual tenías que jugar muy bien y tenías que hacerlo con una persona de confianza. Claro. Un amigo, un familiar. Otra curiosidad de la época de la Game Boy, que yo prácticamente lo he pasado con el Pokémon rojo y después con el oro, fue un poco las dos versiones que yo más toqué. Recordemos que tengo un hermano mayor y yo iba cogiendo un poco lo que él me iba dejando, ¿no? Sí. En este caso, él es muy aficionado a Pokémon. Em, pues bueno, otra de las cosas que también se hacía mucho y una cosa que creo que es importante mencionar es la leyenda del Mew, que Ah, podías conseguir haciendo fuerza con un camión. Bueno, evidentemente eso, para quien no lo sepa, es falso, no se podía hacer. Había un camión en es medio de la mentira. carretera, simplemente tú, la gente pensaba que haciendo fuerza te aparecía el Mew, podías combatir contra él y conseguirlo, pero Mm. era una leyenda urbana. Otra cosita así más que creo que es interesante y por cambiar un poco de tercio, hay un glitch también Ujú. que es el Number No, que ya hablaremos de él en un episodio. Estamos en Vale, los sí, 30 exactamente. aniversarios de Pokémon, así que creo que es mejor dejarlo para otro momento. Pero no sé si tú recuerdas o has podido ver alguna imagen de la Game Boy que tenía una cámara, un juego que era una cámara. No sé si te suena, la Game Boy Cámara. No mucho. O sea, la Game Boy sé que tiene muchos accesorios, pero no me suena ese accesorio. Pues uno de los más curiosos era una cámara Ujú, que conseguía hacer fotos en 180 grados, lo cual para ujú. la época era bastante curioso, bastante avanzado. Evidentemente las fotos tenían una calidad bastante pésima, Sí. pero lo que se conseguía era básicamente hacer fotos y tenía una opción, porque dentro de esa cámara, aparte de ser cámara, tenía como varios videojuegos. Cuando clicabas la opción Run, correr, en castellano varias veces, te saltaba, y quiero que cuando editemos el vídeo salga Ujú. una imagen porque era Vale. bastante dantesca, como un mensaje medio satánico, digamos, y con una música bastante tétrica. Te parecía, ¿de quién estás huyendo? Un mensaje en inglés, Sí. lo cual era un poco raro O para un la poco época, ¿no? turbio. Ujú.
Sí, en general la Game Boy, para mí la Pocket y después la Color siempre ha estado conectada con el verano, con el pueblo, con los patios, con el primer relacionarte con tus colegas. Entonces es un poco la consola como de andar por casa, ¿no? La primera que he ido Una utilizando. infancia viejuner, Viejuner, pero muy bonita. muy bonita. Pues yo te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Enlazando con la Game Boy. ¿Te suena una consola llamada Sega Game Gear? Uf, ahí me pillas un poquito, pero si me explicas tú. Vale, pues la Sega Game Gear es una consola, obviamente, de Sega, que nació para competir con la Game Boy porque en esta época, cuando Nintendo llegó a Estados Unidos a marcar pecho, Ujú. ¿vale? A los años apareció Sega, mágicamente, Recordemos que y Atari ya había muerto. exactamente. Vino un segundo concursante aquí a Estados Unidos, porque claro, el monopolio lo tenía Nintendo, o sea, nadie le hacía competencia ahora mismo. Pues llegó Sega y dijo, aquí mando yo voy a competir contigo, amiguito. Entonces sacó la Master System, ¿vale? Una consola que era pues más rápida, con mejor potencia, ¿vale? Que la Nintendo. Pero en esos años la Nintendo ya se había asentado, entonces pues al principio ganó Nintendo, ¿vale? Luego sacó pues la Game Boy, Sega sacó esta consola que tampoco lo petó mucho, ¿vale? Pero, Empezó a marcar un poco terreno, ¿no? A exactamente, acercársele. Sega empezó a hacer anuncios muy agresivos. O sea, voy a ponerte ahora un anuncio que supongo que a lo mejor te puede sonar. Voy a Entiendo buscarlo. que estamos entrando en el segundo momento guerra. Ya Exactamente, ya. Nintendo ha eliminado a Atari y Mm. ahora mismo su siguiente rival es Sega, ¿no? Exactamente, ahora vamos a entrar en el terreno de Sega versus Nintendo, que esto durará varios años, marcará un inicio, porque al final esta guerra marcará un antes y un después en las consolas, ¿vale? En las de los 90 y a futuro, porque esto va a tener consecuencias. Así que te voy a poner este pequeño anuncio y... y vemos un segundito. Vale, aquí está. Vamos a mirar el ordenador un poquito porque yo Sí. no lo he visto. Genesis does. 16-bit arcade graphics, You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action, You can't do this on Nintendo. Genesis does, Genesis Genesis Muy visual todo. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Wow. Nintendo. Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st and get Bueno, cortamos aquí el vídeo, ¿vale? No sé si Y bueno. a día de hoy esto sería incluso... Bueno, sí, legal sí, pero es un ataque muy duro. Me recuerda un poco a los beef entre Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Incluso Sí, incluir Pepsi- la palabra Nintendasent, ¿era? Nintendant. Nintendont. Nintendont. O sea, esto es un poco, en esa época, los 90, se llevaba mucho el beef entre, por ejemplo, McDonald's, Burger King, Coca-Cola, Pepsi. Pepsi. Pues aquí tocaba Sega contra Nintendo. Y Sega fue muy agresiva. O sea, Sega hizo muchos anuncios burlándose o metiéndose con Nintendo respecto a la potencia. Porque al final, la primera era Master System contra la Nintendo. O sea, la Famicom, la NES, ¿vale? Y luego, al tiempo, sacó la Mega Drive. Esa fue una consola que marcó mucho a la generación de los 90. Bueno, depende a quién la haya marcado, porque al final está la Super Nintendo, que al final la Mega Drive competía con la Super Nintendo. O sea, nació entre Nintendo y la Super Nintendo, la Mega Drive. La verdad es que Sega eligió un momento duro también para competir, porque estamos hablando de que Nintendo era Tenía muy fuerte terreno. y estaba sacando consolas potentes para Pero la época. lo que pasa aquí es que Sega lo hizo muy bien, la verdad, hay que admitir que lo hizo muy bien, porque esa publicidad agresiva, esos anuncios siendo un poco más adultos, ¿no? Para un público un poco más juvenil, rebelde, porque por ejemplo Nintendo tiene a Mario, un señor de 40 años que está a punto de jubilarse, ¿vale? Siendo un fontanero. Con 40 años creo que le queda bastante para jubilarse. Bueno, pero ok, mayorcito. ¿vale? O sea, vamos a dejarlo así. ¿Y qué hizo Sega? Dijo, pues voy a crear un personaje que sea recordado por toda una generación, y obviamente se sigue recordando, es Sonic, el erizo azul rebelde. Entonces, uniendo todo eso, y aparte, una cosa que es el nacimiento de un videojuego mítico, Mortal Kombat, ¿vale? ¿Por qué Mortal Kombat? Pues porque en la Super NES salió el Mortal Kombat, pero salió censurado.
no había sangre, era mucho menos violento, se veía mucho menos visceral. Ujú. ¿Qué pasa? Que la Mega Drive dijo, a mí no me importa, o sea, los que me juegan son gente pues joven, adulta, que se van a divertir viendo la sangre, viendo cómo se arrancan cabezas, ¿vale? Así que Querían ahí, sangre, querían que exactamente. fuese heavy, gore. Sí, porque ya en esa época se daba la tendencia un poco a ser más adulto, un poco más oscuro, más... ¿Vale? Entonces, También claro, ya existían las segundas generaciones de jugadores, exactamente, ya los que habían jugado a la Nintendo ya habían crecido y a lo mejor la Super Nintendo se quedaba un poco cortos, es decir, de juegos que digas tú, vale, pues voy a jugar Super Mario, pues a lo mejor no te apetecía porque era muy infantil para ti, a lo mejor. Entonces, pues la Mega Drive daba una segunda alternativa. ¿Qué pasa? Que ya aquí Sega está apuntando a ser casi igual que Nintendo, pero aquí viene una cosa muy importante y es que nace un siguiente competidor, ¿no? Nace PlayStation. ¿Me puedes contar un poquito de cómo nace? Pues sí, PlayStation, para quien nos gustan las consolas y los videojuegos, nace gracias a Nintendo, Ujú. ¿vale? Y lo voy a explicar rápidamente, pero quien quiera ahondar un poquito más en la historia, hay miles de vídeos sobre esto. Pero básicamente la situación es la siguiente. En 1991, Sony, aunque diga Sony, es un ingeniero jefe de Sony, trabaja en silencio, es decir, a espaldas de la compañía Sony con Nintendo. Están desarrollando un nuevo producto, digamos que una colaboración entre Nintendo y PlayStation, lo cual iba a dar como resultado, si se hubiese llegado a producir, Nintendo PlayStation. ¿Qué pasó? Primeramente, este ingeniero, cuando le dijo a su compañía, Sony, la cual no estaba en principio interesada en tener ningún tipo de relación con los videojuegos y con Ujú. las videoconsolas, le cayó una bronca tremenda, porque Claro. uno, lo hizo a espaldas de la compañía y dos, Sony no quería estar en esto, pero con el tiempo empezaron a coger un poquito más de interés, ¿no? Lo que pasó es que finalmente uno de los jefes top de Sony en aquel momento decidió escucharle al ingeniero y por qué no exploraron la vía de colaborar con Nintendo. Lo que pasó aquí es que llegaron a un acuerdo, ¿vale? Firmaron Ujú. un acuerdo Nintendo y Sony y la cúpula, los jefes de Nintendo, siguieron con el acuerdo hasta pocos días antes de anunciar el acuerdo, el pacto entre las dos compañías para sacar esta Nintendo PlayStation. Es más, Sony hizo uno de los mayores ridículos de la historia del mundo de los videojuegos y de las consolas porque anunció que esta consola iba a existir y el día después de esto Nintendo anunció que se iba a asociar con otra compañía, que no sé si puedes decirme algún competidor de Sony. Yo voy a decir que empieza por P, supongo. Ujú. Pues Nintendo no hizo otra cosa que tocar la puerta de Philips y Philips, como a su vez quería tumbar a Sony, le dijo que sí y firmaron un acuerdo. Lo que pasó en este momento es que Nintendo firmó un acuerdo con Philips, Sony se quedó fuera de la ecuación y se enteró el día después de la presentación que habían hecho público, en la que habían hecho público que iban a colaborar con Nintendo. Lo que pasó después de esto todo el mundo lo sabemos. Nintendo se quedó con Philips y en este caso PlayStation se enfadó tanto que en la siguiente generación, que creo Ujú. que será seguramente el siguiente punto, apareció pues un verdadero Goliath, ¿no? Un monstruo grande, que es la PlayStation 1. Y después hablaremos, cuando vayamos a la siguiente generación, porque no solo apareció PlayStation 1, sino que gracias a la aparición de PlayStation 1 salió la siguiente compañía, de la cual creo que todos sabemos de cuál estamos hablando, pero daremos el nombre más adelante. Exactamente. O sea, como estáis viendo, esto de las consolas, la guerra que se formó aquí, un poco Juego de Tronos, que si traiciones, que si me voy con otro, me alío con no sé quién. Pero vamos a entrar ahora en la siguiente generación de consolas, que son Nintendo 64, la, PlayStation 1. la PlayStation 1 y la Sega Saturn. ¿Ok? Ujú. ¿Qué pasó aquí? Ya aquí la Nintendo 64 fue un gran avance en temas de videojuegos, porque aquí ya entramos en el mundo 3D, Ujú. ¿vale? Nintendo saca Nintendo 64 con su mando en forma de tridente, que la verdad es que los desarrolladores la propia consola
no sabían cómo enfocar el mando porque nunca habían hecho un juego que sea en 3 dimensiones. Entonces lo sacaron con solamente un joystick y el mando se puede usar de 3 formas distintas. Se puede usar como los juegos clásicos de la cruceta y los botones, se puede usar con el joystick y los botones, y luego había un juego del Agente 007 que tenía otra forma de jugarlo, muy cómoda, bueno, muy cómoda, dentro de esa época, ¿vale? Que era con la cruceta y el joystick. O sea, es una forma muy rara de jugar, ¿vale? Este al final era un mando experimental. Aquí nacen juegos como Super Mario 64, Super Mítico, la gente Speedrun, ¿te suena un poco? Es el juego más jugado para Speedrun. The Legend of Zelda, de Ocarina of Time, pero es que los nombres ya se me juntan. El Super Mario, el Kart de 64, el Super Mario Party 64. O sea, aquí nacen muchos juegos que van a ser míticos, o sea, van a ser recordados hasta el día de hoy. Yo creo, perdona que te interrumpa, yo creo que para mí en mi cabeza la Nintendo 64, aunque tenga muchos juegos, era el Mario Kart, como un top. Sí, uno de los más top era el Mario Kart, el Super Mario 64 y Legend of Zelda. O sea, el cambio a 3D le sentó muy bien a Legend of Zelda hasta el día de hoy. O sea, una de las sagas principales de Nintendo. Y luego, pues vamos, entramos con Sega Saturn, que se pegó un guantazo fuerte. Porque, ¿qué pasó aquí? PlayStation, voy a un poco, el marketing que usó era, voy a por el público, no los niños que se pelean Sega ni Nintendo, yo voy a por los adultos, o sea, yo voy a por gente que quiere juegos de verdad, juegos de... Juegos para mayores. Por primera Exactamente. vez se empieza a... Yo creo que, perdona que te interrumpa, Víctor, yo creo que Ujú. lo que se empieza a pasar aquí es lo que hablábamos, ¿no? Cuando hemos hablado al principio de Atari, el problema que tenía es que no había tanta gente queriendo consumirlo, y ahora ya sí empieza a haber gente y se empiezan a diversificar, ¿no? Lo que estás comentando tú Sí. un poco es que PlayStation 1 busca ese público quizá un poquito más mayor, y Nintendo se queda un poquito a la gente más joven, sigue un poquito con la idea. Pero yo creo que es importante que destaquemos eso, ¿no? Que ya empieza a haber demanda, o sea, la gente ya quiere Exactamente. jugar. ¿Y qué pasa? Que Nintendo con la 64 arrasa, o sea, con los juegos y con la consola en sí, que una curiosidad es que en China la consola se llamó Ike, o no sé cómo decirlo, Ike, IQ, básicamente. Ique, sí, Ique, porque en China el tema de la falsificación, o sea, el tema del pirateo, falsificaciones y tal, era muy importante tener un control. Entonces hizo una consola específicamente, era la 64, pero con algunas cosas cambiadas para China. Y luego, ¿qué pasó con Sega? Pues con Sega Saturn se pegó un guantazo, como hemos dicho, muy importante, ¿vale? Porque al final no supo enfocarse, tuvo dos competidores muy grandes que Nintendo y PlayStation había pegado muy fuerte, entonces pues aquí ya empieza la decadencia de Sega. Sí, y por cerrar un poco esta generación, a mí me parece importante que mencionemos un poco las cifras de venta, ¿vale? Ujú. Me parece importante decir que Sega no llegó a los 10 millones de consolas vendidas, es Ujú. decir, se empieza a ver un distanciamiento grande en comparación con el líder de esta generación, que es la PlayStation 1, Sí. con más de 100 unidades, es decir, tu competidor, que además acaba de llegar, vende 10 veces más que tú, es un batacazo grande para ti como compañía. Y para Nintendo, por mucho que fuese una consola que se vendió bastante, si no me confundo, fueron 32. Sé que superó los 30 millones Ujú. de copias, de unidades vendidas de la consola, pero claro, lo mismo, tu competidor que acaba de llegar al mercado ha vendido 3 veces más que tú, con lo cual creo que es importante también para la siguiente generación entender un poquito en qué puesto arranca cada uno de ellos, porque el PlayStation la verdad es que hizo, como bien dices tú, un estudio de mercado muy bueno, sacó muy buenos juegos y supo dirigirse muy bien al público que quería. Por ejemplo, tú fuiste uno de sus consumidores, ¿no? De la PlayStation 1. ¿Me puedes comentar un poco a qué jugaste? ¿Cuál era tu Ujú. favorito? Pues un poquito relacionado con lo que ya he hablado con la Game Boy Pocket, al final yo lo he jugado mucho con mi hermano, al final es Ujú. una consola que cambia un poquito la experiencia porque es una consola de casa, una consola doméstica, y hemos jugado mucho al FIFA, que es yo creo que un juego que todo el mundo juega siendo crío, Súper porque al mítico. final es muy fácil, muy rápido jugar un partido de
4 o 6 minutos, bueno, eso fue uno de los típicos. Luego he jugado mucho al Spyro, que es el dragón moradito que va pasando pantallas, bueno, que puede ser un poco similar a lo que es Mario, digamos, ¿no? Sí. En concepto, aunque no tiene nada que ver, pero bueno, es de pantallas. Crash Bandicoot, que creo que también todo el mundo lo conoce. Tuve la primera experiencia a la que nos viciamos bastante también, que fue el Gran Turismo, mi primer juego de coches. Y el Metal Gear Solid, que yo lo jugué menos, pero le vi jugar mucho y bien, que le gustaba. Creo que a día de hoy sigue siendo uno de los juegos favoritos de mi hermano. Me parece que esos son un poco los juegos que yo más toqué. Vale, pues ahora ya que nos ha contado esta bonita historia, Alex, vamos a ir ahora a la siguiente generación de consolas, ya llegando cerca, bueno, llegando no, ya llegando a los 2000, ¿vale? 99, sí. Sí, o sea, ya estamos llegando, que sería la GameCube. la GameCube. La GameCube que viene de parte de Nintendo, la Exactamente. PlayStation 2 con su segunda generación, que ahora vamos a comentar un poquito más sobre ella, Y ya la moribunda Sega. la moribunda Sega con la Dreamcast y bueno, creo que es momento de redoble, pum, 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 efectito, Xbox. Xbox, Aquí ya nace entra Microsoft, porque, bueno, un poco uniéndonos a la idea de lo que he comentado antes, Nintendo hizo que PlayStation apareciese y cuando PlayStation apareció, Bill Gates, que se quería comprar el mundo, ¿no? Ha sido siempre Sí. famoso por querer comprarse cualquier negocio que funcionase, se interesó y dijo, oye, esto de los videojuegos parece que se lo está petando, quiero meterme y quiero tener mi propia consola. En un principio no se veía con las fuerzas suficientes como para hacerlo, tocó la puerta de PlayStation en la generación anterior, es decir, con la PlayStation 1. PlayStation le cerró las puertas y lo que pasó es lo que todo el mundo sabemos. Xbox sacó su primera consola, que por cierto, una de las cosas más destacables de aquel momento era que el mando de la Xbox es enorme, ¿no? El conocido como Duke. Sí. Es una de las cosas más a destacar. Si hacemos un análisis de lo que pasó con esta generación, básicamente la PlayStation 2 barrió, o sea, Sí. es a día de hoy todavía la consola más vendida de la historia, con más de 160 millones de unidades, sigue siendo la reina de las consolas, tanto domésticas como portátiles, y aunque después, a día de hoy, luego lo vamos a hablar, Nintendo es el rey de las portátiles, con la Switch en segundo lugar, después la DS y en cuarto lugar la Game Boy Pocket con la Color, porque de alguna forma se une en la venta, porque es básicamente la misma, puedes utilizar el mismo videojuego, aunque en una se ve en color y en otra no, Sí. pero el cartucho es el mismo. Pues bueno, aquí entendemos un poquito como PlayStation ya en esta generación segunda suya barre el mercado. Y bueno, como tú bien has dicho, Xbox entra fuerte en el mercado, ¿vale? Se sitúa como segunda en ventas. Y lo que hemos dicho, Nintendo en este caso intenta mantener un poco su identidad propia, no saca los CDs como tal, utilizan un CD más pequeñito, intentan protegerse un poco con eso, intentan desvincularse un poco también de lo que era el cartucho, porque de la generación anterior Sega venía ya del CD, PlayStation 1 venía del CD y Nintendo fue la única que intentó de alguna forma diferenciarse con el tema del cartucho. Parecían bastante reacios a pasarse al CD. En esta generación tampoco utilizaron el CD, sino que era un formatito un poquito más pequeño, algo similar a lo que luego hablaremos de la PSP, Sí. pero con un sistema diferente. Y bueno, batacazo absoluto el de Dreamcast, que con esta última consola desaparece del mercado. No llega a vender más de 9 millones de copias de la consola y realmente es una pena. Yo la verdad es que no la he jugado prácticamente nunca, o te diría que nunca, no tengo recuerdo, tengo muchos recuerdos de verla y demás, y pues por lo que he podido entender era una consola que no se merecía desaparecer, pero que realmente quizá llegó antes del tiempo de lo que necesitaba el mercado. Es decir, ya aceptaba la conexión a Internet, la PlayStation 2 también, aunque no se llegó a utilizar prácticamente. También, de alguna forma, permitía que la gente se conectase a su ordenador y pasase los juegos. El mando tenía una pantalla para lo que era la memory card, una cosa que era brutal. Cada uno de los sonidos de la Dreamcast, y de ahí el nombre, era algo muy sentimental, o sea, todos los soniditos que hacía esa máquina eran brutales y tenían un sentimiento pues muy fuerte.
los diseñadores, desarrolladores de Dreamcast lo intentaron por todos los medios. Fue una buena consola, pero desgraciadamente pues se quedaron con lo que digo, menos de 10 millones de ventas. Nintendo bajó mucho. También es importante decir que la segunda generación de la PlayStation 2 y la primera de Xbox quedó tercera. No superó los 20 millones de ventas con la GameCube. Y Xbox me entró más o menos fuerte con 25 millones de unidades de ventas, y lo que hemos dicho, PlayStation 160 millones. Entonces empezamos a entender que Xbox y PlayStation empiezan a reinar un poco en lo que son las exactamente. consolas domésticas. Aparte, hay que destacar de que Nintendo al final sigue con la misma estrategia de sacar el Super Mario, que si sacar Metroid, Zelda, repite mucho. ¿Qué pasa? Que en la PlayStation 2 y en Xbox nacen sagas míticas, el God of War, aparecen ya también los nuevos Resident Evil, los Metal Gear nuevos, o sea, es como un aire nuevo para estas consolas. Empiezan a salir los Need for Speed también, que son Exactamente. juegos míticos de la PlayStation 2. Los juegos de fútbol que tienen un público muy amplio de personas. Recordemos que las consolas a día de hoy hay muchas jugadoras, pero que en aquel entonces todavía el mercado era prácticamente para chicos, ¿no? Para hombres, digamos. Y en ese caso también en la PlayStation 2 recuerdo que hubo una guerra brutal por el fútbol entre el FIFA y el Pro Evolution Soccer, el PES. Exactamente. También en Xbox, Halo. O sea, al final es que Nintendo se estaba estancando un poco y estaban llegando lo nuevo. O sea, Xbox y PlayStation han llegado para quedarse. Y luego, bueno, pues vamos ahora ya a cerrar la generación de los 90, porque ya hemos llegado a los 2000. Voy a hacer un corto inciso. Vamos a hacer un pequeño minijuego para Alex, ya que en el anterior episodio me tocó a mí jugar, ahora le toca a él. Esto os lo prometo que no estaba en el guión. No, o sea, la verdad es que no, y aparte viene con un premio que está muy bien, o sea, yo creo que me lo he currado, así que te voy a poner, es un juego sonoro, ¿vale? Vas a tener que adivinar qué sonido es de cada consola, son 5, ¿vale? Y son 5 que tú conoces, no te voy a poner, por ejemplo, la Xbox One porque tú no la has tenido, ¿vale? Así que voy a ello. Un segundito. La verdad es que ahora estoy un poco en tensión porque me veo con la necesidad de acertar. Veo que hay 5. Vamos a ver Son si, 5. Vamos a ver ¿vale? si pego alguno. Así que vamos a empezar con el primero. Yo creo que es fácil el nivel, ¿vale? En la pantalla os prometo que no se ve el nombre. Un momentito, o sea, vamos a escuchar. Este es muy fácil. Este es el de la Game Pocket y Game Color. O sea, Game Vale. Boy, perdona. Primera, una de 5. Ujú. La segunda. Este es el de la SP, la Game Boy Advance SP. La de la Bien, bien. pantallita. Vale, 2 de 5. Curiosidad, me gustaría mencionar esto, ¿vale? Porque, bueno, creo que después vamos a entrar en esto, ¿no? En el tema de la PSP y de la DS. Sí, vamos a Vale, entrar. pues en ese momento quiero comentar una cosa que creo que es Bueno, interesante vale, con esta vale. consolita. Ya vamos a empezar por... Bueno, te voy a poner una difícil, ¿vale? Dos de 5, o sea, Sí. ¿a cuánto Yo- tengo que aceptar para el premio? Hombre, con 3, que es el número ya, o sea, está bien. Vamos a ver, vamos Te voy a por ahí. poner una difícil, porque esta la has tocado tú poco seguramente, o no lo sé. No, esta es muy mítica. Vale. La SNES, ¿no? La Super Nintendo. Exactamente. Ya quedan 2, entonces yo creo que va a ganar el premio. O sea, al final es sencillito. Es que estos sonidos son como muy de friki, pero como que se te quedan dentro, ¿no? Al final. Es un sonido que al final se han vivido con la consola cuando eras pequeño, ¿te acuerdas? O sea, yo, por ejemplo, la Game Boy, pues para mí no, el sonido no es reconocible, Sí, porque pero te ha pillado muy... Bueno, no existías, pero quiero decir, Exactamente. incluso la última época jugable, o cuando la gente la jugaba, eras un solamente crío. no estaba pensado yo todavía, así que bueno. Pero vamos a entrar ahora con los dos últimos. Lleva 3 de 5. Si consigo los 5, pues mira, o sea, un genio. Pleno. Un pleno. Friki. Así. Esta no voy a dejar que termine, esta es la PlayStation 1. O sea, esta es la PlayStation Pero podemos- 1 y estoy segurísimo. Es acertada y la verdad es que el sonido lo reconozco hasta yo que no la he tenido. Y ahora esta, para mí, es mi infancia.
Bonus track. PlayStation 2. Sí. O sea, no lo he puesto muy difícil, ¿vale? Pero al final no le voy a poner la Xbox o PlayStation 3 porque no va. Aparte estamos con los 90, así que sí. Has acertado, 5 de 5. ¿Y mi sorpresita? Igualmente te le iba a dar, aunque no acertases, la verdad que eres bueno, porque hace poco fue el cumpleaños de un servidor, ¿no? Y yo, ¿qué pasa? Que he aprovechado este tema. Voy a intentar que no se vea la mochila para no enseñar ninguna marca. Pero yo le he pillado, a ver si no me cargo nada. Ahí está. ¡Wow! O sea, PlayStation 1. sí, con 2 mandos. Así que Qué buena, o sea que ya tenemos partidas, ¿no? Lo que hay Hostia, que- y Memory card. lo que hay O sea, que pillar es es... increíble esta consola. Espérate, voy a hacer que te veas para que se muestre bien. Bueno, está en una bolsa, pero al final es que como no podía llevarla de otra forma. Aquí tenemos el premio, señores. 2 mandos. Ahora el audio seguramente sea una basura, pero Sí. 2 mandos, cables de conexión a televisión, una memory card brutal. Muchísimas gracias. O sea, y hace falta juegos. O sea, ya veremos para comprarlo y a ver si, oye, podemos grabar una partidita, a ver qué pasa. Arrancamos con las sorpresas que me van gustando. El nivel está subiendo mucho. Hombre, o sea, yo creo que he subido el listón mucho. Ahora mismo, o sea, entre el jueguito, que es muy nostálgico, y el regalito, o sea, hemos Acabo de subido. volver a mi infancia absoluta. Pues ya sabes, tienes que aprovecharla, ¿eh? O sea, aparte funciona, o sea, me han asegurado que funciona. Así que Perfecto. solo queda ver que vaya bien. Bueno, pues ya que te da el regalito, vamos a entrar con los 2000, las consolas de los 2000, que la verdad empezamos fuerte, porque empezamos otra vez con otra pequeña guerra. Y esta vez entre Nintendo y PlayStation. Xbox se queda a un margen, porque todavía no saca nada. Porque aquí ya decimos que las 3 participantes son Nintendo, PlayStation y Xbox. Esto va a ser hasta la actualidad. O sea, ya estos 3 competidores van a estar en el mercado durante mucho tiempo. Y empezamos con las portátiles. Porque PlayStation estaba desarrollando, hasta el 2004, un año después de mi nacimiento, ¿vale? La PSP. ¿Qué pasa? Que a la vez salió la Nintendo DS. Y salieron con un mes de diferencia. O sea, Nintendo lo sacó antes la consola en noviembre y PlayStation en diciembre de 2004, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, a ver, las dos consolas están muy bien. Pero en este caso debo decir que ganó Nintendo. O sea, yo cuando era pequeño tuve una Nintendo DS, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que es que la Nintendo DS salía con una cosita que más adelante saldría en los teléfonos. O sea, Nintendo DS sale con una pantalla que es con lápiz. Al final, en 2006, creo recordar, sale el primer iPhone. No, o sea, lo siento si me equivoco en la fecha, ¿vale? Sale el primer iPhone que es táctil. O sea, Nintendo es una de las precursoras del sistema táctil, porque al final lo haces con un lápiz. Y también nace el WhatsApp de los 2000, que sería el Picto Chat que tenía Nintendo. Te conectabas a tu internet de tu casa y podías hablar con tus amigos hasta 16 personas máximo. Esto es interesante porque yo, por ejemplo, lo desconozco. Claro, o sea, al final las consolas de repente se ha ido la luz. No sé qué ha pasado, estamos a oscuras un poco, no sé qué ha pasado. Pero vamos a hacer un momento, voy a mirar la luz. Y bueno, continuando con el tema de la Nintendo DS y la PSP, las dos son consolas muy buenas, porque la PSP luego es una consola que nació como el paso intermedio entre la PlayStation 2 y la Play 3, porque habrá juegos de la Play 2 que pasarán a PSP, como puede ser el tema de God of War, que saldrían juegos con gráficos parecidos, ¿vale? De la Play 2. Luego también el sin solo videojuegos de la Play 3 también pasaría a la PSP. O sea, era una retrocompatibilidad rara, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí Nintendo pues vendió muchísimo más que PSP. O sea, bueno, al final consolas portátiles, Nintendo la sacó antes, el sistema que tiene Nintendo pues al final era mucho más viable porque son, no se dicen cartuchos, son como memory cards que le metes a la Nintendo DS.
me gustaría hacer un inciso con esto que estás hablando Sí. de la DS, que es lo que estaba comentando anteriormente. Nintendo aquí hizo una estrategia muy buena, ¿vale? Nintendo, tenemos que recordar que había perdido el reinado de las consolas domésticas ya Sí. hacía un par de generaciones, digamos, porque con la entrada de PlayStation 1 lo pierde. Pero una cosa que hace muy bien Nintendo es que se arriesga, pero no mucho, ¿vale? Ujú. ¿A qué voy con esto? Has hablado de que los cartuchos pequeñitos, que son como una especie de tarjetas de memoria, unas memory cards pequeñas para Nintendo DS, eh, surgen, pero a la vez en las Nintendo DS hay otra ranura, que la ranura Ujú. misteriosamente Sí. es la misma que la de la Game Boy Advance y la de la Game Boy Advance SP, porque es mismamente el mismo tipo de juego. O sea, lo que hace Nintendo es que se entera de que PlayStation va a sacar la PSP, la portable, la primera Ujú. consola que no es doméstica ahora para PlayStation. Y lo que hacen es intentan adelantarse, porque ellos ya estaban construyendo su siguiente modelo. Pero, como no las tienen todas consigo, ven que la Game Boy Advance y la Game Boy Advance SP están teniendo muy buenas ventas, pues para curarse en salud lo que hacen es hacerla que también sea una consola que pueda aceptar los juegos de sus hermanos mayores, digamos. Ujú. Y con esto me gustaría unir a la siguiente idea que Nintendo hace siempre, históricamente, parece que es una cosa que va en la compañía, el arriesgar, pero no mucho, ¿vale? Y tener Ujú. también la solución a su problema, porque la diferencia entre la Game Boy Advance y la Game Boy Advance SP, aunque veamos que evidentemente físicamente es muy, muy diferente, porque la SP se dobla y saca la pantalla, como podían ser los móviles antiguos, ¿no? Que eran como de Sí. tapa. Pues realmente lo que hizo Nintendo es que cuando sacó la Game Boy Advance, la sacó sin luz. La pantalla no tenía luz y la solución que aportaba la Game Boy Advance SP era justamente la de poder dar más brillo a la pantalla. Con lo cual, Nintendo siempre ha intentado innovar, pero no mucho. Es decir, Ujú. siempre de alguna forma midiendo los riesgos. Esta es una nueva prueba de que realmente pues tenían miedo de, y es normal, de perder el liderazgo en las consolas portátiles, que como ya hemos dicho anteriormente, no lo ha hecho y sigue siendo el rey en las consolas portátiles, pues también intentó innovar, pero teniendo en cuenta que si de alguna forma fracasaba, pues iba a ser un batacazo grande. Exactamente. Y ahora volviendo con la PSP, había un juego que espero que lo conozcas, si no, pues bueno. La PSP salió con una cámara, bueno, un accesorio, ¿vale? Que es una camarita ¿Mm? para realidad aumentada. ¿Tú conoces el juego de Invisimal? No sé de qué me estás hablando, tío. Vale, pues Invisimal es el Pokémon español. Es un juego que nació aquí en España y nació para hacerle competencia, entre comillas, porque al final, pues Pokémon es la marca Un monstruo. más tocha que tiene Nintendo. Pero nació aquí en España. Invisimal son seres de realidad aumentada que se llaman Invisimal porque son invisibles. Tienen que usar la cámara que te trae bueno, que compras con la PSP y un aparatito. Bueno, no era un era como una tarjetita que tú ponías en una superficie y esa cámara de realidad aumentada hacía que aparecieran los Invisimals, que eran unos bichos que voy a poner alguna fotografía porque una cosa que pasa aquí es que no son tan atractivos visualmente. O sea, yo creo que los diseños son brutales. Pero en comparación a Pokémon, al final era un grande. Y es un juego que nació en la PSP, llegó hasta Play 3, pero murió al poco tiempo. O sea, era un concepto bueno de usar la realidad aumentada, pero al final tienes que comprar un accesorio, tienes que... o sea, tenía muchas complicaciones al final, pero oye, o sea, un juego español que, o sea, yo le tengo mucho cariño, Invisimal. Aparte sale una serie y todo, pero bueno, eso ya es otra cosa. Llegamos ahora, después de la PSP y la DS, a la siguiente generación, porque esto era como un intermedio, tal, ¿vale? Llegamos a la Wii, a la maravillosa rompe televisiones. Llegamos a la PlayStation 3 y a la Xbox 360. ¿Me puedes contar un poquito de la Wii? Porque creo que tú la tenías, ¿no? Pues sí, en este caso voy a ser totalmente sincero. En mi casa nos decantamos porque no había de otra en comprar la Wii, porque la PlayStation 3 salió con un precio
Exorbitado. desorbitado, si no me confundo, 600 euros, 599 euros, o sea, un Sí. precio muy elevado para una consola, para la clase media. Y en mi caso decidimos comprar la Wii. La Wii, para mí, ahora hablaremos un poquito más a nivel técnico, pero bueno, sí que es cierto que, como decía justo ahora, Nintendo se dio cuenta de que realmente ya estaban perdiendo quizás su posición en el mercado, intentando competir con los grandes desarrollos de Xbox y de PlayStation, ¿no? Juegos mirando más hacia un público más adulto y sobre todo juegos mucho más elaborados en tema de gráficos y demás. Sí. Y Wii se desmarcó completamente, porque al final lo que hace la Wii es que tiene sensores de movimiento, entiendo, ahora vamos a hablar hasta un poquito más de esto, y yo me recuerdo de pasarme muchos ratos jugando primero al Wii Sport, que venía en aquel caso con el pack de la Wii que nosotros compramos, y me gustaría hacer una mención de honor a un juego que aquí voy también a mencionar a uno de mis mejores amigos, a Joaquín, el Guitar Hero. Tuvo varias ediciones dentro de la Wii y básicamente para mí aquello fue una maravilla. Era comprarte una guitarra, básicamente, de plástico, Ujú. con botones. Empezabas en una sala muy, muy pequeñita, tocando para 4 gatos, Sí. y acababa siendo pues Axl Rose o cualquier guitarrista de una banda muy famosa. Y menciono a Joaquín porque consiguió terminar el juego, que no es nada fácil, porque los Es un últimos logro, ¿eh? niveles son complicados. Pero tengo muy, muy buenos recuerdos de esta consola. Y voy a hacer una mención especial, porque se me olvidó hacerla con la PlayStation 2, pero ahora que estamos volviendo un poco al momento romántico del podcast, Sí. una de las cosas más bonitas que tenemos a día de hoy, o que hacemos a día de hoy, o estamos intentando hacer a día de hoy con mis amigos, es que hemos empezado a hacerlo este año y tenemos la idea de seguir haciéndolo. Ahora tengo la Play 1, o sea que tenemos otra De nada. otra opción, gracias. Y lo que haremos es, cada Navidad, que es cuando más fácil juntarnos todos, jugar a un juego o a varios juegos y hacer un mini campeonato y ver quién sigue siendo el rey de las consolas antiguas. Por ejemplo, en las últimas Navidades jugamos mucho al Bus, que es el juego en el que salen diferentes mandos y es una especie de trivia y vas acertando las Sí, me preguntas que te acuerdo. hacen. Hay diferentes temáticas y la verdad es que es brutal volver a esas épocas. Sí, la verdad que la Wii yo la probé en la casa de mis primos y la verdad que como concepto de consola está muy bien llevado porque Nintendo dijo, vale, yo no voy a competir en el tema de juvenil porque al final mis juegos son más familiares, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vale, vamos a competir, pero a un público en familia, para juegos de familia. La Wii era un juego que se jugaba mucho entre hermanos, que si padres, tíos, era un juego, o sea, era la consola que tú decías, yo quiero jugar con la familia, la Wii. ¿Qué pasó en esta generación? Pues PlayStation se pegó un batacazo monumental porque la Play 3 salió muy cara. O sea, yo tuve Play 3, ¿vale? No me acuerdo, creo que era la segunda versión de la Play 3, la que tuve yo. Sí, porque hubo varias. Exactamente. ¿Qué pasa? Que la primera versión era súper cara. O sea, en comparación con la Wii y con Xbox. O sea, aquí el mercado se lo llevó Xbox con la 360, con su Halo, con su Gears of War. O sea, al final Xbox lo hizo muy bien aquí. Y PlayStation no lo hizo mal, o sea, pero es la peor consola que tuvieron. Porque de PlayStation 2 que estaba aquí arriba, la Play 3 hizo hacia abajo con su precio. Pero oye, tuvo muy buenos juegos porque yo me acuerdo jugar en el cuarto de mis padres, porque la teníamos ahí la Play, porque era el cuarto donde teníamos la tele grande. Y yo me acuerdo jugar en la cama, tumbado, jugando al Uncharted 3, sin haber jugado al 1 ni al 2, ¿vale? Pero bueno, es el juego que venía con la Play. Y la verdad que, o sea, en mi infancia me ha marcado mi adolescencia, así que yo le tengo mucho cariño, pero sí que es verdad que es una consola que perdió ahí, o sea, con la Wii, con Xbox, perdió mucho, la verdad. Y yo creo que hablando de batacazos, lo que vamos viendo es que en cada generación no hay certeza de quién va a ser el que se pegue el batacazo o quién va a Ujú. ser el que tenga el éxito, ¿no? Venimos de que en la PlayStation 1 ya se hace con el mercado, Nintendo empieza a caer, Sega desaparece, después la PlayStation 2 corona como reina hasta el día de hoy de copias. Después PlayStation 3 lo vuelve a hacer peor de lo que viene siendo la tendencia.
Y nos vamos a la siguiente generación, ¿no? Wii U. Bueno, antes de siguiente generación, porque esta al final es un intermedio, la Wii U, que hay gente que dirá, la Wii U es un complemento de la Wii, es una consola aparte, ¿qué es? Pues es lo que pasó cuando salió. Hicieron la Wii U, que teóricamente es una mejora, es una consola nueva, que se pegó un guantazo monumental, porque claro, la gente cuando salió dijo, ¿esto qué es? Esto es para la Wii, es un complemento, Es difícil de es entender. como un híbrido. Era un intento de Nintendo a lo que al final sería la Switch, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto hizo que Nintendo se retirase del mercado de las domésticas, o sea, de las consolas de sobremesa, Ujú. por un buen tiempo. Porque después se centró en la 3DS, en la 2DS XL, o sea, sacó un montón de versiones, todos los juegos iban para esas consolas, porque Sí, el bueno, prácticamente, enfoque... prácticamente lo que hizo Nintendo fue entender que eran fuertes en un concepto Ujú. y intentar rentabilizar al máximo esas consolas o sacar diferentes versiones de esa consola que estaba funcionando, ganar músculo financiero para poder sacar la siguiente consola. Exactamente, que aquí pues ya, bueno, después la Play 4, Xbox One, Play 5, Xbox Series S, X. Al final, PlayStation y Xbox dejaron las consolas de lado, o sea, salió la PS Vita, pero también fue un poco desastre, o sea, muy buena consola, pero no sobrevivió al tema de los smartphones, de juegos de móvil, o sea, salió en un mal momento. ¿Y qué pasa? Que Nintendo se estuvo callado, estuvo en silencio trabajando y sacó la Nintendo Switch, el híbrido definitivo, bueno, no definitivo, pero es un híbrido que, o sea, hasta el día de hoy es una de las mejores decisiones que tomó Nintendo, volver atrás, pensar y sacar una consola que puedes jugar en el salón de tu casa, te la puedes llevar de vacaciones, jugar en la playa, o sea, es una consola maravillosa, vamos a decirlo claro. Y luego, pues PlayStation y Xbox, pues bueno, Xbox se está centrando ahora más en juegos de servicio, en la nube, que sí Game Pass. Luego PlayStation con la Play 4, Play 5, ahora la Play 5 están así, o sea, han dejado de lado el tema portátil, Sí. ¿vale? Que es una tendencia que está volviendo. Pero, A mí a nivel general y un poco por dime. cerrar los ciclos de las generaciones, Ujú. me parece que con perspectiva, Nintendo es el eterno superviviente, ¿no? Sí, El eterno, una de las marcas más potentes e históricas del mundo de las consolas. Ha tenido sus altibajos como todas y se ha intentado centrar, como tú bien has dicho, en el híbrido, pero bajo mi sí, punto de vista Nintendo es el rey de lo que es el mercado de las consolas portátiles y exactamente. a día de hoy PlayStation con Xbox, con Microsoft, están compitiendo por lo que es las consolas domésticas, ¿no? Es un poquito la lectura Exactamente. final que podemos hacer de estas, bueno, del repaso histórico que hemos hecho con varios cadáveres, por llamarlos de alguna Sí, forma, ¿no? Como Sega o unos Atari. cuantos, exactamente. Y la verdad que ahora para cerrar ya, bueno, vamos a abrir ya el último tema, que son las tendencias actuales, porque la verdad es que estamos volviendo atrás, no me refiero a retrocesos, sino que la gente está volviendo a lo retro. Pues sí, estamos volviendo a lo retro y yo creo que esto es una opinión personal, pero creo que tiene un fundamento y una base bastante grande. Es Ujú, que pues la gente, digamos que empezó a tener consolas en los 90 y en los 2000 empieza a extrañar un poco esas experiencias, ¿no? ujú, Esas vivencias, esos juegos e incluso, bueno, el ver un poco cuáles eran los gráficos que había en tu tiempo, que en algunos casos ni eran ujú, ni se podían considerar gráficos porque eran píxeles, pero la gente está queriendo volver un poco a esa bueno, quiere revivir esos momentos mágicos, ¿no? de nuestra ujú. infancia. Entonces, yo creo que ese es uno de las razones por las que estamos volviendo a lo retro. Aparte, ahora, esa generación, pues ya trabaja, ya tiene unos ingresos sólidos y puede de alguna forma pues costearse ese tipo de consolas, ¿no? Entonces, yo creo que la tendencia de lo retro va a seguir al alza, aunque también las consolas nuevas van a tener un mercado Exactamente. amplio. Porque, ¿qué pasa? Han entrado a un mercado de realidad virtual con sus gafas, que si MetaQuest, que si tal. Pero la gente, la verdad es que como tú dices, quiere volver a lo antiguo, quiere sentir la nostalgia. Por ejemplo, están sacando versiones mini de consolas antiguas, la NES Mini, que si la Atari, yo he visto en MediaMarkt una Atari que es como una Game Boy. O sea,
primera vez que la he visto, la verdad. O sea, y muchas compañías, como, o sea, bueno, PlayStation y Xbox, están haciendo el refrito del refrito. O sea, me refiero, el Resident Evil 4, yo no sé cuántas versiones han tenido ya, pero ahora han sacado el remake de Resident Evil 4, que si remake de Resident Evil 2, que si ahora van a sacar remake de los God of War originales. O sea, al final están volviendo al mercado de nostálgico para ganar otra vez el público que se había ido con los juegos nuevos. Sí, gente que quizás ha desenganchado, porque es verdad que las Exactamente. últimas ediciones de las Play y de la Xbox quizá había juegos mucho más fuertes, pero menos Ujú. cantidad. Y bueno, al final la gente se repartía, ¿no? Entre lo que es bueno, FIFA, que ahora no se llama FIFA, pero los juegos de deporte, que si el NBA, Ujú. que si tal, pero no había tanta cantidad, quizá no había tanto catálogo, porque ahora es cierto que los juegos están mucho más cuidados y es verdad que las consolas tienen que cuidar un poco a ese público que se había marchado, así que es una buena estrategia y yo creo que al final ese tipo de estrategias funcionan. Lo que a mí me gustaría también destacar un poco y abrir el debate ahora que estamos comparando, ¿no? Quizá lo que había antes con lo que hay ahora mismo es la siguiente idea. Ahora mismo, yo no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero sí que creo que una de las cosas que se está perdiendo es la calidad del jugador, ¿vale? O sea, Ujú. yo recuerdo que cuando éramos críos siempre estaba el rival a batir, ¿no? De la cuadrilla, que siempre había uno que era mejor jugando pues al FIFA, por poner el O sea, el ejemplo. FIFA, el Tekken. Ujú. Hoy en día creo que la gran mayoría de juegos son pay to win, es decir, en algún momento tienes que hacer algún tipo de pago o comprarte Ujú. una tarjeta mejor, un jugador mejor. Si hablamos, sé que no estamos hablando hoy de PC, pero si hablamos del Counter-Strike o demás, siempre te puedes comprar skins. Bueno, en el Fortnite, da igual el juego que sea, Sí. siempre tienes que pagar, ¿no? Entonces, bueno, esto por una parte hace que la industria de los videojuegos, perdona, mejore mucho, Ujú. se actualicen porque ya todo va conectado a internet. O sea, Exactamente. es brillante como, por ejemplo, yo soy jugador del eSport, o sea, yo juego a lo que para mí era el FIFA anteriormente, pero, Sí. pero es brutal ver cómo cuando destituyen a un entrenador, al de una semana ya está el nuevo en los vídeos. Eso antes no pasaba. O sea, Ujú. si Ernesto Valverde, que por desgracia deja el Atlético a final de temporada, lo dejaba a mitad de temporada, iba a seguir saliendo él, en este caso ni él, porque era un monigote que se Sí. parecía lo máximo posible, a veces ni eso, pero que las actualizaciones son constantes, ¿no? Hay un equipo de desarrollo constante porque Ujú. los ingresos son también constantes, no son X números de ventas a 50, 60 euros y eso es lo que hemos ingresado. Aquí se sigue ingresando constantemente porque hay mejoras constantes, hay micropagos constantes, la gente, como bien has Ujú. dicho, Xbox se está centrando en la nube y esos son pagos mensuales. Entonces, pues bueno, por una parte hace que el mercado se mueva más, que haya más ingresos y que sea mejor, pero sí que es cierto que por otra parte es un enganche constante con pagar para tener esto, para tener lo otro, y es un Exactamente. poquito, Ujú. yo creo que la barrera entre qué es mejor, ¿no? ¿Qué es? Aparte, ahora ha nacido, bueno, ahora, desde uno de los Elder Scrolls, un juego de Bethesda, ¿ok? Nació los DLCs. O sea, ahí se lanzó el primer DLC del mundo, que no considero un caballo, o sea, ya lo miraré. Pero a partir de ahí, muchos juegos salen incompletos. O sea, te venden el juego y ahora a la semana, a las 2 semanas, no, el DLC que te añade este contenido, actualizaciones que antes, pues, obviamente, cuando tú comprabas el juego, tenías el juego definitivo, o sea, ni actualizaciones, ni parches de día uno, cero. Ahora el juego te puede salir roto, como pasó con Cyberpunk, Sí. que salió rotísimo y hay que Tuvieron que devolver esperar. el dinero, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, es Eso un es el juego extremo. que, bueno, podemos algún día hablar del tema de las mentiras en la industria, cosas que pasan, bulos, pero sí que es verdad que hay muchos juegos que salen muy mal, Ujú. ¿vale? O sea, hay consolas que te venden una cosa y al final es otra. Y al final, pues el mundo del videojuego ahora está en una tendencia de todo al momento. O sea, por ejemplo, Fortnite, que si venta de skins, que si el pase de temporada, que si ahora, pues, por ejemplo, quieres conseguir en otro juego una carta mejor de no sé qué, tienes que pagar X dinero. O sea, al final está en un momento de que los videojuegos estamos retrocediendo en tema de volver a sacar cosas nostálgicas, pero tampoco estamos innovando lo suficiente a otra parte que es el gambling en los videojuegos, que mucha gente joven pues está ahora que no está jugando a las tragaperras, pero sí que a lo mejor le roba la tarjeta del padre y se gasta 50 euros en skin del Fornite, Así es, ¿vale? y yo creo que ese es un tema incluso para un podcast, ¿no? El hecho Ujú. de hablar de cómo la gente, porque al final
hay quien lo hace, por lo que dices tú, está el gambling y luego está la parte de gente que sí que lo hace con conocimiento y que hace Exactamente. inversiones, porque de hecho ha habido un movimiento grande, y vuelvo a lo mismo, sé que hoy no estamos hablando de plataforma PC, pero por ejemplo en el Counter-Strike ha habido un movimiento muy grande de los chinos entrando en Ujú. ese mercado y ha habido un movimiento grande de precios en cuanto Ujú. a las diferentes skins y diferentes armas y demás que ofrece el juego, precisamente porque ha entrado gente potente a meter dinero en el Ujú. juego, ¿no? Entonces eso es para mí una cosa que es importante y a mí me gustaría que también, un poquito por mi parte, por lo menos para cerrar este tema, que entendamos lo siguiente: la estrategia de las videoconsolas va un poco porque todo sea lo que tú dices al instante y sobre todo digital. Ujú. Yo me he comprado hace no demasiado la PlayStation 5, sé que voy tarde, no soy un jugador como tal de estar todo el día enganchado a un videojuego o a una consola, aunque me gustan mucho, pero me la he comprado tarde en este caso y por comprarme la versión que no lleva el lector de CDs es Sí. mucho más barato. Por lo tanto, vemos como la propia industria de los videojuegos, las empresas que producen estas consolas, están favoreciendo que sea mucho más Ujú. barato el hecho de comprarlo en digital, ¿no? En no tener Exactamente, sí. el cartucho. Y creo que se está perdiendo un poquito eso, ¿no? Antes los eventos incluso de presentación de los juegos o incluso quedadas de Pokémon, por ejemplo, de mi Ujú. época, se hacían en físico, se ofrecía el poder conseguir ciertos Pokémon solamente con haciendo esto o aquello. O un Ahora mismo, evento, sí. ahora mismo todo es online. Ujú. Yo hace muchos años que no veo en mi casa, por lo menos, un juego. Creo que el último que tengo en físico es un UMD de la PSP, porque yo salté de ahí. Bueno, miento, de la PSP, la Wii, no sé cuál fue la que yo tuve antes en casa, pero bueno, creo que es lo último que tengo. Yo de la PS5 no voy a tener porque no tengo lector, pero Ujú. creo que estamos perdiendo eso un poco, ¿no? Exactamente. Y ahora yo, ya, para cerrar definitivamente, ya como final de programa, yo voy a enseñarte una consola, a ver si eres capaz de decirme qué consola es, porque yo creo que no se sabe qué consola. O sea, yo enseño, voy a ampliar un poco en cámara, pero tú me puedes decir qué consola es esta. Pues la verdad es que para mí tiene matices de diferentes consolas, pero no sabría decir cuáles, porque... Vale, pues ahora, aparte ya de tendencia a volver a lo retro, están saliendo consolas chinas, bueno, en el sector asiático, que son consolas que emulan, ¿vale? Diferentes consolas, antiguas y nuevas. No voy a decir ninguna, porque al final, y tampoco voy a decir juegos, porque no estamos aquí para fomentar piratería tampoco, pero esta es la Odin 2, ¿vale? Es una consola que yo me pillé hace tiempo porque a mí me gusta mucho el tema de tecnología, el cómo hacen los sistemas operativos de esas consolas. Y la verdad es que aquí puedo jugar pues a muchos juegos antiguos y muchos juegos actuales. O sea, es una tendencia que la gente está comprando mucho este tipo de consolas porque al final vuelven al rollo retro sin tener que a lo mejor comprarte una PSP y que tener que haber pirateado la consola Sí, que o básicamente tener... puedes tener 5 o 6 consolas en una, o el Exactamente, sí. número de Entonces, pues emuladores bueno, que... la verdad que a mí retornar a lo retro me gusta porque todo el tema de Game Boys, el tema de los cartuchos es un mundo que me apasiona. Entonces, pues para mí es un 10 de 10. Otra cosa ya es pues que a futuro lo más seguro es que la gran mayoría de videojuegos sean en nube, estemos todo el rato pagando por suscripciones y a ver a dónde va todo esto. Pero bueno, o sea, ya hemos terminado el tema de hoy, Yo las creo, consolas. yo creo que hemos hecho Mm. un repaso bueno del mundo de Sí, las consolas. De hecho, creo que seguramente a futuro hagamos capítulos un poquito independientes. más, Mm. sí, enfocados en una marca o en la otra, porque hay mucho, mucho mejunje y hay mucho Sí. salseo en el mundo de los videojuegos. Muchas, como hemos comentado, alguna tradición, anécdotas, curiosidades, historias, leyendas. Y no hemos hablado de un grande que vino después, que es PC. O sea, tú lo has mencionado con Counter y tal, Ujú. pero hay que decir que PC y sobre todo Steam están haciendo cosas ahora que cuidadito con lo que se viene. O sea, eso ya a futuro se puede hablar de ello. Así que... Pero vamos a cerrar el tema ya por hoy. Y te voy a decir una cosita. Alex, la semana que viene, ¿sabes de qué tema vamos a hablar? Pues sí, en principio este podcast lo tenemos estructurado de tal forma que vamos proponiendo cada semana un tema. Ujú.
y yo voy a dejar de un lado las pantallas, la tecnología y nos vamos a pasar al mundo físico. Seguramente con esto te voy a pillar un poco en descuadre, no vas a entender mucho de lo que empezaremos hablando la semana que viene, pero quiero que tengas esto como concepto. Vamos a hablar de las tribus urbanas. Y Vale. me gustaría que por un momento pensases si te encajo más en mi juventud, con los 15, 16 años, con los heavies, con los emos, Sí. con los pijos, con los canis. Por el momento, creo que vamos a dejarlo aquí y nos vemos la semana que viene en... Sí. ¿Cómo nos llamamos? ¿Tú no habías nacido? Nos vemos la semana que viene. Venga, pues que tengáis un buen fin de semana o un buen día y dejadnos en los comentarios qué consola fue vuestra favorita y lo recuerdo que tengáis alguna anécdota o lo que sea, ¿vale? Así que un beso muy grande. Y recordad nos vemos. seguirnos en Spotify, Exactamente. en YouTube. Es verdad que me tiene que hacer el recordatorio. Estamos en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Falta que estemos en el espacio, pero bueno, bueno, a lo mejor la semana que viene aparecemos en una nave espacial, porque vamos, hemos cambiado de sitio así. Nos vemos la semana que viene. Venga, Chao, chao. chao.